comenzar o continuar más bien nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres, y hemos llegado al punto número 15 o al capítulo número 15, que es muy interesante, acerca del arrepentimiento. Pero esto es interesante porque lo está viendo, todo este capítulo lo está viendo desde el punto de vista del arrepentimiento de uno que ya es salvo, de uno que ya ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, de uno que ya ha recibido la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, uno que ya es salvo, el arrepentimiento de uno que ya es hijo de Dios. Tendemos, hermanos, normalmente a pensar en el arrepentimiento desde el punto de vista salvífico, y dices, si yo me arrepiento, entonces sirve el arrepentimiento para salvación y hasta ahí. Ya no necesito arrepentirme más, pues ya me arrepentí inicialmente, yo ya le pedí perdón, Él ya me salvó y ya no necesito arrepentirme más. Pues esto es totalmente falso. Como cristianos seguimos pecando, ¿no? Porque seguimos en este cuerpo corruptible. Y cuando caemos en pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Leímos ahí 1 de Juan 1:9, ¿okay? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese versículo de Juan 1:9, antes de empezar nuestra lectura, normalmente las personas lo utilizan para llevar a una persona a los pies de Cristo. Usan 1 Juan 1:9 para evangelizar a un inconverso. Es muy popular utilizar ese versículo, que si confesares Él es fiel y justo. Sí, es cierto, pero recuerden que 1 de Juan no fue escrito a inconversos. 1 de Juan fue escrita a personas ya salvas, y está diciendo, una persona que es salva puede caer en pecado absolutamente, y de todos modos tenemos que llegar al arrepentimiento. Ahora, a lo largo de este documento ustedes van a ver un par de lugares, 2 o 3 lugares, donde dice arrepentimiento para salvación, ¿okay? Pero en el documento no se refiere al arrepentimiento para ser salvo, porque como creyentes eso ya pasó. Recuerden, me libró, me librará, de acuerdo a 2 Corintios 1:10. Me libró, me libra, me librará. Entonces, cuando este documento, y lo van a ver, básicamente, de forma literal, dice arrepentimiento para la salvación. Otra vez, no se está refiriendo a salvación en tiempo pasado, ya me libró, me está librando. Entonces, es una especie de forma de hablar de santificación progresiva. Ahora, no solamente eso está incluido en el documento, sino que también tenemos que comprender que esto tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo en sus labores hoy día como sumo sacerdote. Siempre o a menudo hemos escuchado a lo largo de los años, por lo menos yo sí, a maestros de Biblia y predicadores y yo he utilizado también el término que decimos que Jesús está en el cielo guardando mi salvación. Hemos dicho esa frase mucho. Jesús está en el cielo guardando mi salvación. Es decir, que yo pierdo mi salvación y por eso Él tiene que guardarlo. No, a eso no se refiere. Se refiere a la santidad. Él guarda la santidad por mí. Okay. Y como sumo sacerdote, es decir, en el Antiguo Testamento pecaban los judíos y tenían que ir con el sacerdote para hacer como tal el sacrificio y el holocausto y el ofrecimiento del animal y la sangre, etcétera, etcétera. Básicamente nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo eso en gloria hoy, pero obviamente ya el Cordero, Él mismo ya fue inmolado, entonces no hay necesidad de adicional derramamiento de sangre. Él funge como abogado y dice, Él ya tiene mi sangre. ¿Okay? Entonces Él como tal, entonces yo pido perdón, me vengo al arrepentimiento y Él dice, la sangre ya ha sido puesta sobre Él. Guarda mi salvación con su sangre eterna, preciosa,
que ya fue derramada, entonces me libró y me libra. Pero vamos a empezar entonces con esta sección. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque nos ha permitido, Señor, estar juntos como hermanos. Gracias, Señor, porque nos ha traído a este lugar para aprender, Señor, de su palabra y ciertamente, Señor, comprender que todos hemos pecado. Y eso no es justificación para seguir pecando, sino entender, Señor, que cuando caemos, abogado tenemos. Cuando caemos, aún debemos de ir al arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento no es únicamente cuando uno recibe a Cristo, su Hijo, inicialmente, sino es un proceso de toda la vida como creyentes. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha extendido y por esta su iglesia local. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok. Vamos a empezar entonces del arrepentimiento para vida y salvación. Y como ya se los había, ya saben, con esta sección que estamos viendo los miércoles, les pido que participen. Entonces pueden ir encontrando los versículos, se los voy a agradecer mucho para que ustedes también tomen parte en esto. Muy bien, dice, del arrepentimiento para vida y salvación. Dice, a aquellos de los escogidos, es decir, los escogidos, los salvos, a aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural, en otras palabras, sin Cristo, sin la nueva naturaleza, únicamente en la naturaleza vieja porque era lo único que tenían, y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, es decir, pues si yo estaba en el mundo y yo nada más tenía la vieja naturaleza y no tenía la nueva naturaleza, y yo recibí a Cristo Jesús ya grande, entonces eso implica que por todos mis años de vida hasta ese punto, yo había sido completamente helenístico. Es decir, todo para mi propio placer, todo para mi autoplacer, todo lo que a mí me conviene y por mi voluntad, porque a mí se me pega la regalada gana, porque yo soy yo y yo así deseo. Y la verdad es que todos nosotros vivimos de esa manera antes de recibir a Cristo Jesús. Lo único que pensamos es en nosotros mismos. Pues sí, si estás casado, pues aun siendo inconverso, pues piensas en tu esposo, en tu esposa, piensas en tus padres posiblemente. Pero todos tus pensamientos son terrenales, no hay un espacio para Dios. Ese es el punto. Y aunque digan tener a Dios en la boca, a Jesús en la boca y hablando diario de Él, pero no le conocen. Entonces, así estuvimos todos. En nuestro estado natural, así estuvimos todos. Pero los que son escogidos, aunque hayamos vivido en ese estado natural, dice, y habiendo servido en mismas diversas concupiscencias y placeres, es decir, el helenismo, mi autoplacer, Dios al llamarlos eficazmente les da arrepentimiento para vida. Ahí es el arrepentimiento para la salvación, ¿sí? Entonces, porque Él los escogió, en algún punto, Él los trae al arrepentimiento, los cuales les trae vida en Cristo Jesús, ¿sí? Por gracia, por medio de la fe, para ser específico. Esto se llama justificación, redención, etcétera, etcétera. Entonces, este primer punto sí habla de arrepentimiento para salvación de todos los que son ya escogidos. Y al momento de Él llamarlos eficazmente, el arrepentimiento los lleva a la vida en Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a ver Tito 3, obviamente el más famoso aquí es Tito 3:5, pero vamos a leer del 2 al 5 como menciona aquí el documento. ¿Okay? Que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor
Gracias, Yeida. Entonces, una cosa que ella leyó, dijo, como claramente dice el documento, que nosotros éramos precisamente eso, helenísticos, haciendo lo que nosotros queríamos, en pecado, en concupiscencias, pero Dios, por ser bondadoso y misericordioso, no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por algo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos extendió la salvación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la segunda parte. Dice que Él nos llamó para el arrepentimiento, para vida. Vamos a ver el de Hechos. Hechos, está larguísimo ese. Hechos 16, 29 y 30. Vamos con ese. Hechos 16, 29 y 30. ¿Quién lo tiene? Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y el 30? ¿Es el 30? Bueno, la respuesta es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? Pero tiene que llegar el arrepentimiento. Esa fe es por parte de nuestro Señor Dios también, que pone esa fe salvífica en acción, uno de los puntos que previamente ya hemos visto en el documento. Ok, vamos a continuar. Párrafo número 2 dice: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, en otras palabras, creo que está muy entendible, es decir, hay muchas personas que hacen muchas cosas buenas y hacen cosas buenas todo el tiempo, pero eso no significa que son exentos del pecado. Por más buena persona que sea un individuo, de todos modos peca. Aunque muy santo será el Santo Papa en el Vaticano, de todos modos peca. El más santo de todos peca. Todos pecan. Dice: y los mejores hombres, los mejores, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, porque ya lo tenemos en el corazón, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Así es. Y hemos visto hermanos, la verdad es que hemos visto a pastores incluso que han caído por ejemplo, en pecados de adulterio. Y no nos gusta hablar de temas así, porque ¿cómo es posible que el pastor de la iglesia cometió un acto tan horrible, tan vil? Pero se ha sabido de muchos casos así. Muchos, lamentablemente, donde el pastor cometió adulterio. Hasta la persona que está en el liderazgo más alto no es exento. Y lo peor es que muchos de estos individuos, estos pastores, la congregación los tiene en muy alta estima, y si es una iglesia grande, hasta terminan casi idolatrándolo. Entonces, cuando cae en pecado, pues toda la iglesia se desbarata. Deja de existir la iglesia como tal, con pecados de ese tipo. Nadie es exento. Entonces dice, y esto es porque ya, fíjense lo que dice, porque ya está en el corazón de ellos. Ya está en el corazón de ellos. Es el mal de nuestra corrupción. Es estar en el viejo hombre y no en el nuevo hombre. Entonces dice, Dios en el pacto de la iglesia, de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan, o sea, los creyentes, los que ya son salvos, los creyentes que pequen y caigan, de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Pero nuevamente no está hablando del arrepentimiento para salvación inicial, sino del continuo arrepentimiento, la que nuestro Señor Jesucristo guarda constantemente como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Entonces no está hablando, se lo vuelvo a repetir, de arrepentimiento para salvación.
Porque esto es los creyentes que pequen y caigan. Se les permite, Dios, por su misericordia, que sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. No es que pierdan la salvación y vuelvan a ser salvos, porque la salvación ya se efectuó. Me libró, me libra, me librará. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. Pues ya que llegamos aquí, ¿va? Vamos a ver algunos. El de Salmo 133, ¿qué dice? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? A ver. Ya. Sí, a ver, lo voy a volver a leer. 133. Ya. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otras palabras, Dios claramente ve el pecado de absolutamente todos, incluyendo el de los creyentes, los ya escogidos. Pero ¿saben qué? En Él hay perdón. En Él hay perdón. Vamos a ver qué sigue. Bueno, Salmo 143, ¿quién lo tiene? 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Exacto, no se justificará nadie delante de ti. Ningún ser humano se puede justificar. Has pecado, es lo que es. No se diga más, es lo que fue. Y Dios ya lo sabe. Pero nuevamente, no hay justificación, pero sí hay perdón en Cristo. No porque yo me haya justificado, sino porque Él me justificó. ¿Okay? Vamos a continuar aquí abajo en el 2, el de Lucas 22. Son varios versículos, los voy a leer yo. Que Lucas 22, 54. Vamos a verlo rápidamente. Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ok. Una persona como Pedro, de la magnitud de Pedro, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Ciertamente nadie es exento de caer en pecado. La diferencia es: uno que es salvo no es esclavo del pecado. No vas a ser esclavo del pecado. Es decir, que no vas a vivir en la práctica del pecado. O por lo menos de ese pecado en particular que estás cometiendo o estás haciendo. No vas a ser esclavo de ese pecado. Ahora, no significa que no lo vas a volver a hacer, pero no va a ser una cuestión de práctica. Y si uno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no somos exentos.
Muchas personas consideran que los cristianos dicen que no pecan. Pues no sé quién te dijo esa mentira. No somos esclavos del pecado, pero sí tengo toda la facilidad de poder pecar. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Miren, ahí viene el que ha estado leyendo, citando. 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, gracias. Vamos a subir. ¿Le puedes subir a esto, Eliezer, por favor? Para ver el punto número 3. Ok, punto número 3 dice: este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo, se humilla por Él con una tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. En otras palabras, el arrepentimiento de un verdadero creyente debe de doler. Así de fácil. El arrepentimiento debe de doler. Dice, al punto en que llegues a abominarte a ti mismo, a tener un odio porque tú lo que acabas de hacer es transgredir en contra del Altísimo. Y ponerte de rodillas y decir: Señor, perdóname porque yo he pecado en contra tuya, de forma directa. Perdóname, perdóname. Y llegar a un lugar donde duela constantemente. Así es el pecado, así es el arrepentimiento verdadero. Debe de haber dolor. Básicamente eso es todo lo que está diciendo. Y obviamente dice que oramos para pedir perdón y las fuerzas que proceden de la gracia. En otras palabras, yo no puedo por mí mismo, yo no tengo el poder, yo no tengo la fuerza, porque no soy digno, ni nadie es digno. Entonces lo único que puedo hacer es ir a la gracia. Dice, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu Santo de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, el único medio por el cual hay restauración es por medio del Espíritu Santo, quien te trae nuevamente a los pies de Dios, te consuela, te trae nuevamente a tener esa relación con Él, con Dios Padre, y puedes ser restaurado. Pero esto no significa que va a ser inmediato. Muchas veces duele tanto lo que hemos hecho que parece ser que pasan semanas y meses y meses y meses y meses y todavía tienes ese dolor. Eso es el Espíritu Santo obrando. Y por medio de ese mismo Espíritu Santo puedes salir de eso. Muy bien, vamos a continuar. Número 4. No vamos a leer versículos ahí, pues son un montón. 4. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Porque ciertamente hay pecados que hacemos que no conocemos. Ahora, fíjense lo que dice que tienes que ser específico con los pecados concretos que sabes que tienes. Sé específico. Parece ser que muchas veces somos tan genéricos en lo que oramos y cuando nos comunicamos con Dios. Yo sé que yo sí soy, yo así lo hago muchas veces y no debe de ser así.
No seamos genéricos con Dios. Si tú sabes tu pecado, sé específico de tu pecado, ¿no? No le digas, Dios, pues perdóname todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como si fuera, no. Sé específico. ¿Quieres que Dios realmente te ayude con ese pecado? Ve a Él y sé específico con Él. Señor Dios, quítame este mal pensamiento que tengo en contra de esta persona, en contra de este hermano. Quítame, Señor, por favor, ojos perversos que andan viendo lo que no deben de estar viendo. Señor, perdóname y quítamelo, Señor, ya no quiero. Para los que son drogadictos o alcohólicos o cualquier otro vicio, Señor, quítame esto. Yo sé cuál es tú sabes bien cuál es mi pecado, quítame. Ahora, claro, recordemos, hay pecados de omisión y pecados de comisión. Los de comisión vienen siendo estos, los que tú conoces. Dice, pecados concretos que conozca. Pero también hay pecados que desconocemos, que hacemos muchas veces. Están los de omisión y los de, ¿cómo se llaman los otros? ¿Cómo? Es otra palabra que no me acuerdo. No me acuerdo. Omisión, comisión y hay otro. Pero bueno, el punto es, cualquier pecado que tú conozcas, sé específico con Él y pide al Señor que Él te ayude con X o Y pecado. Y los que no conozcas también, Señor, yo sé que yo he pecado también en cuestiones que ni sé, pero sé que son para ti un asco. Perdóname. Sé que son un pecado y una transgresión, perdóname. Y sinceramente, y en este último punto que estamos a punto de ver, el quinto, al final dice algo muy cierto. Lo vamos a leer nada más el punto número 5 y lo vamos a dejar aquí. Pero al final de ese punto número 5 dice algo muy interesante. Dice que realmente como iglesias deberíamos de predicar más a menudo el arrepentimiento. Y estoy completamente de acuerdo. No predicamos arrepentimiento como deberíamos de. Y sí, yo sé que nosotros predicamos en serie y dices, pues es que yo predico en serie y cuando me encuentre algo de arrepentimiento, pues lo predicaré. La verdad, hermanos, es que eso no es excusa. El documento tiene razón, deberíamos de predicar mucho más acerca del pecado y mucho más acerca del arrepentimiento. Porque esto es algo que debemos de hacer toda la vida, el arrepentimiento. No nada más para salvación, sino para nuestra vida diaria. Porque pecamos constantemente y diario. Y no lo hacemos, hermanos. En esta iglesia no predicamos pecado y arrepentimiento como deberíamos de. Y yo como pastor soy culpable. Lo primero que digo es que predico en serie. No hay excusa. Deberíamos de ponernos enfrente de todos y predicar pecado y predicar arrepentimiento. A mí el hermano Israel Martínez me dijo que él estuvo yendo a una iglesia por 2 años antes de ser salvo, porque nunca en esos 2 años predicaron arrepentimiento y pecado allá en Colima. Y dice, y el que vino a predicarlo fue un miembro de otra iglesia que invitaron a venir a la mía. Si no hubiera sido por él, nunca hubiera escuchado yo un mensaje de arrepentimiento y pecado. Y hermanos, la verdad es que yo no quiero que nuestra iglesia sea así. Yo quiero que la gente venga a esta congregación y digan, ahí hablan de lo serio. Ahí te hablan directamente de tu pecado. Ahí te hablan de las consecuencias del pecado. Y ahí te hablan acerca del arrepentimiento en Cristo Jesús para vida. El documento dice, tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarrea condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Porque todos pecamos, tanto pecados chiquitos como pecados grandes.
aunque ante los ojos de Dios un pecado es un pecado y merece juicio. Hermanos, yo voy a hacer lo posible por empezar a predicar más acerca de este tema, porque sí estoy completamente de acuerdo. Debemos de predicar más de pecado y más de arrepentimiento, porque todos somos culpables, porque todos pecamos, porque todos necesitamos ponernos delante de ese abogado pidiéndole misericordia y perdón. Nos vamos a terminar en oración esta tarde. Señor Dios, yo sé que yo tengo convicción en esta noche porque como pastor considero, Señor, que he fracasado en el aspecto de no predicar en contra del pecado, del arrepentimiento de nuestra congregación, de mis hermanos, de mí mismo. Que cuando caemos en pecado, Señor, que podamos entender las consecuencias, entender que hay juicio, entender que el arrepentimiento es algo constante de toda la vida de un creyente. Por lo tanto, no lo podemos dejar nada más para cuestiones de salvación iniciales, sino para salvación constante. Sabiendo, Señor, que su Hijo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, guarda nuestra salvación en gloria. Señor, yo estoy bajo convicción como pastor de esta congregación y te pido, Señor, me perdones. Porque, Señor, ciertamente falta arrepentimiento en nuestra congregación, entre nuestros hermanos, y como pastor es mi responsabilidad predicarlo y llevarlo. Señor, te pido me perdones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.